Perfecto. Y a continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar al docente del día de hoy. El expositor que impartirá la sesión es Pablo Muñoz Molina, psicólogo con mención en psicología educacional, licenciado en psicología, magíster en política y gestión educacional, diplomado en neuropsicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en psicogerontología educativa y social en la misma sede universitaria, certificado en diversas capacitaciones y cursos del área de la neuropsicología clínica, investigador y evaluador de diversas investigaciones, docente de magíster en salud mental infanto-juvenil en la Universidad Católica del Maule, docente de diversas asignaturas relacionadas en base a las áreas mencionadas en la Universidad de Talca, Autónoma de Chile y en la Universidad Católica del Maule. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Pablo para que inicie la exposición del día de hoy. Gracias, Juan Ignacio, por la presentación. Bueno, estoy muy feliz de poder estar participando en este seminario hoy día, poder dirigirme, ¿verdad?, a una gran cantidad de personas participantes interesadas en este tema tan relevante como es la implementación de los programas de integración escolar. Es una política educativa que nace en el año 2008, 2009, se comienza a implementar con el decreto 170. Eh, Así que en ese sentido, y bueno, el camino que vamos a recorrer hoy día es justamente ese, de analizar el surgimiento, ¿verdad?, su desarrollo, los obstáculos a los que se ha visto enfrentado desde su implementación, y por supuesto también algunas recomendaciones. Este seminario se realiza con el objetivo también de promocionar el curso de certificación en coordinación de programas de integración escolar, que es un curso de 2 horas que inicia la próxima semana. Bueno, mi invitación también para que quienes estén interesados en la temática, siempre es bueno actualizarse en cuanto a responsabilidades y funciones, roles y funciones de los programas de integración escolar. Es una política educativa hermosa que nace, ¿verdad?, en un contexto, ¿verdad?, bien específico, que fue post Revolución Pingüina. No sé si se recuerdan, quizás las personas que ya eran adultas o adolescentes en esa época, recordamos, ¿verdad?, esa movilización social del año 2006, que, bueno, que surge y genera como respuesta varias políticas educativas. Una de ellas, no es la única, una de ellas son los programas de integración escolar, que van dirigidos, ¿verdad?, a la atención de estudiantes en una primera instancia con necesidades educativas especiales. Posteriormente, ya en el año 2013, si no me equivoco, 2013 o 2016, no recuerdo bien, se amplía a la atención de todos los estudiantes. Entonces hay un cambio ahí también en la forma de intervención, primero dirigido, como les comenté, hacia lo que son estudiantes, específicamente estudiantes con necesidades educativas especiales, y después ya a todos y todas los estudiantes en el aula. Bien, entonces vamos a partir con la presentación que tengo preparada. Bueno, cualquier duda, consulta, como saben ustedes, la pueden realizar. eh, Me pueden interrumpir, ningún problema, puedo utilizar el chat también. ¿Ya? Es un tema bien interesante, de alto debate, también de un alto desconocimiento en general. Así que vamos entonces en este camino. Bueno, el seminario pues tiene por título Programa de Integración Escolar, Alcances, Desafíos y Propuestas. Bueno, mi nombre, como saben, es Pablo Muñoz Molina y me desempeñé, bueno, actualmente soy docente de educación superior, trabajo en varias universidades de la región del Maule y me desempeñé hace casi 6 años como coordinador de programa de integración escolar en establecimientos educacionales acá de la región del Maule. Así que, bueno, voy a hablar un poco de mi experiencia y también desde la parte más teórica. ¿Ya? Ups, ¿qué pasó? Ahí sí. Bueno, los programas de integración escolar, como muchos de ustedes saben, son una estrategia del Ministerio de Educación que busca, ¿verdad?, favorecer la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los estudiantes. Esto ya cambia el enfoque, como les comenté en una primera instancia. Los programas de integración nacen para la atención de estudiantes con dificultades de aprendizaje derivadas, ¿verdad?, de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que nacen, ¿verdad?, o que son presentados en el DSM-4 en aquel entonces. Entonces se identifica, ¿verdad?, como causa de la dificultad de aprendizaje la base neurobiológica de los trastornos del neurodesarrollo,
donde se encontraba la discapacidad intelectual, donde se encuentra también el autismo, donde se encuentra el déficit atencional, los trastornos de aprendizaje, entre otros. ¿Ya? Los trastornos del lenguaje también. Entonces, eso se generaría, ¿verdad? Una dificultad de aprendizaje, un déficit, una barrera para el aprendizaje derivado de ese cuadro del neurodesarrollo, ese trastorno del neurodesarrollo. Entonces, para otorgar atención a estos estudiantes, es que se crea una política educativa que busca, ¿verdad?, favorecer la participación específicamente de estos estudiantes en una primera instancia, luego se modifica hacia todos los estudiantes de la sala de clase, equiparando. Lo que buscan sí es equiparar las oportunidades educativas, pero especialmente de aquellos estudiantes que presentan alguna necesidad de apoyo. El enfoque antiguo chileno, el enfoque antiguo del sistema educacional chileno era un enfoque basado en la igualdad, ¿verdad? Que es probablemente en el que nos educamos varios de nosotros quienes estamos acá, en donde se entendía que la justicia estaba ligada a la igualdad nuestra, ¿verdad?, frente al profesor. No estábamos todos nivelados, éramos todos iguales, todos teníamos que rendir la misma evaluación. Y en el fondo eso generaba déficit. Y las personas que necesitaban más tenían una necesidad mayor de apoyo, la verdad es que era muy difícil que lo recibieran. En aquellos años no habían atención, no había programas de integración escolar, o había, sí había atención psicopedagógica, pero era bastante limitada. Atención psicológica era más difícil todavía. Entonces, básicamente se buscaba que todos los estudiantes eran iguales, y esa era la noción, la perspectiva de la época. Bueno, de a poco fuimos transitando nosotros como sociedad occidental, desde un modelo basado en la igualdad hacia un modelo basado en la equidad. Eso no fue azaroso, eh, no nació en Chile tampoco ese cambio de la igualdad a la equidad, sino que nace principalmente en Estados Unidos y en los países europeos, pero especialmente en Estados Unidos. Y este cambio significó una nueva forma, una nueva perspectiva axiológica sobre educación, sobre justicia, sobre los valores y los sellos educativos, sobre lo que estamos educando, el qué entendemos por educación, ¿verdad? Y se empieza como a recuperar esta imagen de que la educación es un derecho social, que había quedado un poco también en el recuerdo, básicamente. Entonces se genera un cambio de perspectiva, un cambio paradigmático bien relevante, y esto significó, ¿verdad?, en la práctica, pues esto desde el punto de vista axiológico, eh, para que me entiendan un poco lo axiológico, lo que discuten generalmente los políticos en estas comisiones de educación, que son temas muy valóricos, sobre el derecho, sobre la selección, sobre el lucro, ya son temas basados más en la moral y en el sentido de la educación, pero no tienen que ver mucho con lo práctico, aunque igual descansan un poco en lo práctico, pero son temas más morales, de principios y valores. Ya a eso se refiere a la axiología, y es lo que discuten generalmente en las comisiones de los parlamentarios. Bueno, esto operativamente, esta nueva perspectiva, este nuevo paradigma, eh, eh, se lleva a cabo, ¿verdad? Se logra concretar a partir de un conjunto de reformas educativas. La equidad, a diferencia de la igualdad, entiende que las personas somos todas diferentes, y por lo tanto, para llegar a los mismos objetivos, vamos a requerir apoyos también diferentes, niveles o intensidades de apoyo que son diferentes, ¿ya? Entonces, aquellas personas que requieren más apoyo, lo justo, ¿verdad?, axiológicamente, es que reciban un apoyo, ¿verdad?, una dotación, ¿verdad?, de apoyo superior, ¿verdad?, para lograr alcanzar ese objetivo, al igual que aquella persona que quizá necesita menos apoyo. En el fondo, todos requerimos algún tipo de apoyo, si no, no existirían profesores o no existirían profesionales de apoyo. Eh, eh, la diferencia está en la cantidad de apoyo que requieren. Y eso es importante también, lo que nos invita a eso, a conocer bien a los estudiantes, saber cuáles son sus necesidades de apoyo por asignatura, especialmente. Bueno, hay algunos estudiantes que son más autónomos, y eso es excelente, porque son mismos estudiantes que son más autónomos en su aprendizaje, que estudian por sí solos, que son capaces de regularse por sí solos en el aprendizaje y conductualmente. eh, Deriva en eso. Alguien está rayando la... ahí sí. Eso deriva en el fondo, es que esos mismos estudiantes también se puedan convertir en ayudantes de los profesores, y se genera ahí algo que es súper significativo, que es el efecto par, ¿vale? O las tutorías de pares, que es donde un estudiante también apoya, se encarga de apoyar el aprendizaje también de un compañero, que es algo bien, bien interesante, y es también un tipo de acción innovadora que se ha desarrollado también
en algunos establecimientos educacionales con resultados bastante efectivos. Bueno, este tránsito de la igualdad a la equidad en realidad no fue de un día para otro tampoco. Significó harto esfuerzo, significó una inversión también económica bien grande. Producto de este transitar de la igualdad hacia la equidad, eh, surge también la ley CEP como política educativa, surge la ley de inclusión también como política educativa, surge la ley del nuevo sistema de educación pública que elimina los DAIM y que crea los nuevos servicios locales de educación pública, es decir, generó un cambio estructural, ¿verdad? Este transitar desde la mirada de la igualdad hacia la mirada de la equidad, cuyos efectos hoy día todavía los seguimos observando. ¿Ya? Estos cambios no fueron inocuos, ¿ya? No fueron inocuos, generaron todos, esta suma de cambios tan rápida, ¿verdad? Porque si ustedes analizan el sistema educativo, hemos tenido muchas reformas en poco tiempo y cada una de esas reformas tiene que ser procesada, tiene que ser, eh, ¿verdad? A generar una especie de adaptación también y luego de eso se genera el equilibrio. Pero no alcanza a digerirse bien una política educativa y ya estamos recibiendo un segundo cambio por lo que se generan muchos desajustes al recibir tantas políticas, al generarse tantas políticas o tantos cambios en el corto tiempo. Nosotros, en mi opinión al menos, creo que estamos en una fase como de adaptación a estos cambios. Creo que los programas de integración escolar eh, están también siguen en una fase como de adaptación cuando han pasado cerca de 15 años desde su implementación. Están todavía en una fase como de maduración de lo que fueron. Iniciaron, ¿verdad? Con mucho desconocimiento de los equipos directivos. Eran los mismos equipos quienes se encargaban de enseñar a los equipos de gestión de los establecimientos educacionales cuál era la labor y cómo se debía proceder, por ejemplo, en la emisión de diagnóstico o subir personas a la plataforma, los procesos de reevaluación, etcétera. Entonces fue como desde el inicio hasta ahora creo que ha habido un avance en cuanto a la automatización del trabajo. Eh, bueno, este cambio, ¿verdad? Significa un cambio estructural, significa un cambio desde la transformación del sistema educativo basado en la moral y la justicia. ¿Bastará entonces en este transitar con los programas de integración escolar? Bueno, esa es la pregunta, la interrogante, y la verdad es que el sistema educativo y en realidad los procesos de enseñanza-aprendizaje son bastante más complejos. ¿Ya? Acá esta es una política educativa que apunta principalmente, pero no únicamente, a la atención de estudiantes con trastornos del neurodesarrollo, que genera, ¿verdad? Ese trastorno genera un déficit de aprendizaje. Bueno, apunta principalmente esta política educativa a ellos, pero en realidad el aprendizaje es algo mucho más integral, es algo mucho más amplio que va de la mano también con factores socioemocionales, por ejemplo. Va a depender también del apoyo de la familia o del acompañamiento de la familia o de las capacidades o las dotaciones, ¿verdad? Y las capacidades que tenga la familia para enseñarle a su hijo o hija. Va a depender también de las mismas expectativas personales, va a depender de los hábitos de estudio, va a depender de la constancia y la perseverancia, eh, va a depender de la estimulación temprana, etcétera. O sea, es algo mucho más complejo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Creo que es una política educativa muy necesaria en los programas de integración escolar porque en el fondo ayudan a cubrir esos déficits que no se hicieron, especialmente eh, eh, en la infancia, por negligencia, por falta de conocimiento de algunos padres, se generan también déficits. Y en el fondo lo que hacen es cubrir un poco esos déficits y otorgar atención individual a aquellos estudiantes que presentan algún cuadro del neurodesarrollo y también, de paso, también a otros estudiantes de la sala de clase. Bueno, entonces no va a bastar con los programas de integración escolar porque sabemos que los procesos de enseñanza-aprendizaje son mucho más amplios. Ahora, ¿cómo nace este cambio de paradigma o este cambio de perspectiva desde una mirada más de la igualdad hacia una mirada más de la equidad? Bueno, nace con este autor, ya, que es John Roemer. No sé si lo han escuchado, quizás alguno pueda manifestarse en el chat si lo conoce. Bueno, John Roemer es un estadounidense, un profesor de la Universidad de Yale en Estados Unidos, y él en la década del 90 empezó a utilizar un término, acuñó un término que es el término de, eh, alguien dice acá entonces, Daniela Muñoz dice, entonces en la actualidad el pie no es
para los niños con necesidades educativas especiales. Claro, efectivamente, no, Daniela, actualmente es una política educativa que apunta a la atención de todos los estudiantes. Eso también obedece a un cambio de paradigma. Los programas de integración escolar surgen, ¿verdad?, con un paradigma bien antiguo, como más de segregación de los estudiantes, quienes iniciaron, ¿verdad?, o tienen más años. Recordarán que era muy común que los estudiantes se agrupaban en un curso para empezar. Entonces está el curso diferencial. Entonces los niveles, por ejemplo, el cuarto básico, habían dos cuartos o tres cuartos básicos, sin pie y uno con pie, ¿ya? Bueno, eso fue modificando ya desde el año 2015 en adelante, y bueno, y de hecho desde el año 2016 el Mineduc establece que la atención es para todos los estudiantes. Bien, en la década de la 90, entonces, John Roemer desarrolla el concepto de igualdad de oportunidades bajo la metáfora de la nivelación del terreno de juego para mejorar las oportunidades laborales. Principalmente él desarrolló su teoría en las oportunidades laborales de aquellas personas, ¿verdad? Porque las personas adultas eran de bajos recursos y por qué eso se transmitía, ¿verdad?, generación tras generación. Es decir, por qué las personas alcanzaban menores oportunidades o por qué las entrevistas de trabajo también se seleccionan algunas personas en lugar de otras. Bueno, él fue detectando que en realidad las personas menos capacitadas o menos dotadas desde el punto de vista intelectual, así lo llamaba él, eh, tendían a no ser seleccionadas, ¿ya? Y eso lo llevaba, ¿verdad?, a que las personas con menos dotación intelectual, donde podrían estar perfectamente los niños con necesidades educativas especiales de la época, eh, iba a generar, ¿verdad?, que tuvieran una mayor probabilidad de encontrar un empleo de menor calificación y mayor dificultad socioeconómica, etcétera, ¿vale? Y eso arrastra, ¿verdad?, un conjunto de problemas psicosociales, eh, eh, ¿verdad?, que van de la mano. Entonces, lo que hizo John Roemer fue establecer, ¿verdad?, en su teoría de igualdad, del principio de igualdad de oportunidad, que aquellas personas que generan, ¿verdad?, o que necesitan alguna necesidad producto de algún socavón, ¿verdad?, así lo definía él también, como un déficit de aprendizaje, era necesario, ¿verdad?, otorgarle una dotación adicional o un apoyo adicional, ¿verdad?, para ayudarlo a superar ese déficit. Bueno, este cambio influyó significativamente en los países occidentales en la política pública. Muchos también de los creadores de políticas públicas eh, chilenos se educan en universidades estadounidenses, por lo tanto, fueron muy influenciados con este pensamiento, ¿verdad? Y esto generó que a su arribo a Chile y a otros países también de Latinoamérica, rápidamente se empezaron a implementar este tipo de ideas, ¿verdad?, que en mi opinión también son adecuadas, son necesarias, eh, de otorgarle, ¿verdad?, mayor apoyo a las personas que lo necesitan. Y así se crean un conjunto de políticas públicas, como por ejemplo el empleo a personas con discapacidad, para incentivar también la contratación de personas con discapacidad. Se generan también esto de los mismos programas de integración y otro tipo de apoyo de vivienda, por ejemplo, de descuentos no sé, para comprar un auto, por ejemplo, eh, a Haití, que después traerlo. Se genera entonces un conjunto de beneficios adicionales a este tipo de personas. Bueno, entre estos países se encuentra Chile con estas políticas de nivelación, como la inclusión laboral, que le hacía referencia recientemente, en personas con situación de discapacidad, mejoramiento de viviendas sociales. Bien, entonces, bueno, a este cambio de pensamiento también se suma a que a inicio del siglo XXI en Chile estalla, ¿verdad?, un cambio de producto de las movilizaciones, estalla una necesidad de cambio, ¿verdad?, en la educación pública, derivado del abandono de la misma, de la educación pública, y esto se llamó Revolución Pingüina. También quienes recuerdan que son también de mayor edad, seguro, bueno, yo creo que todos, si no fue hace tanto tiempo, el 2006, eh,
que tuvo una altísima aprobación de parte de la ciudadanía, ya la Revolución Pingüina, y en el fondo lo que reclamaba la Revolución Pingüina era el abandono de la educación pública. Y eso es correcto. En Chile, si alguien recuerda los colegios como eran en la década del 90 o inicio del 2000, la verdad es que era muy precaria la educación pública. Y esto generó que el gobierno de, en aquel entonces, de la presidenta Michelle Bachelet, eh, creara, ¿verdad?, un consejo asesor presidencial, ¿ya? Y esto es súper importante porque ese consejo asesor presidencial, que surge, ¿verdad?, como respuesta a estas movilizaciones, lo que hace es elaborar un diagnóstico en todos los niveles educativos, desde el nivel preescolar hasta el nivel de educación superior, en un tiempo récord, un consejo asesor también compuesto por una gran cantidad de personas, dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, Carolina Toá, que es actual ministra de Gobierno, eh, también estaba presente en el Consejo Cristian Beleix, que es del CIAE, de la Universidad de Chile, estaba eh, 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 Nicolás Grau también, como miembro de la FECH. Entonces era un consejo asesor bien diverso. Harald Beyer también, que fue después ministro de Educación en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces era un consejo asesor bien diverso. Y ellos lo que hicieron fue elaborar un diagnóstico al sistema educativo y se establecieron ciertas recomendaciones para dar un giro al sistema educativo chileno. Entre ellos se encuentra la derogación de la entonces Ley Orgánica Constitucional de Educación y su reemplazo por la Ley General de Educación. La Ley Orgánica Constitucional de Educación se enfocaba principalmente en los problemas de cobertura, ya que eran muy graves en Chile en su momento, pero los problemas del siglo XXI de Chile no tenían que ver con la cobertura, porque había cobertura. Nosotros teníamos, hoy día tenemos casi cerca de un 98% de escolarización, que es bastante alto, en comparación al resto de países de Latinoamérica. Por lo tanto, no era un problema actualmente, sí era un problema en aquel contexto histórico en el cual se escribió, pero hoy día los problemas del siglo XXI de la educación en Chile se orientaban a la calidad del sistema público, ya a la calidad y a la equidad. Entonces se necesitaba una nueva ley, una ley general de educación, ¿verdad?, que apuntara principalmente hacia la calidad del sistema y hacia el desarrollo integral también de los estudiantes. Bueno, se crea también con este Consejo Asesor Presidencial, se recomienda, ¿verdad?, la creación de la Superintendencia de Educación, que fueron actores nuevos, la Agencia de Calidad también, que son actores hoy día bien relevantes en cuanto a la fiscalización y evaluación de las escuelas, al asesoramiento y acompañamiento. Y también se sienta la base para la ley de inclusión, ¿ya? La ley de inclusión que pone fin al lucro, fin a la selección y elimina el copago, ¿verdad? Porque en este diagnóstico del Consejo Asesor se determina que los establecimientos particulares subvencionados, ¿verdad?, tienen una ventaja respecto de los establecimientos municipales, que es esta posibilidad de seleccionar estudiantes, ¿ok? Y de cobrar el copago. Entonces se sienta la base ahí para lo que posteriormente fue la ley de inclusión. Y también el Consejo Asesor señala que es urgente, ¿verdad?, fortalecer el sistema de subvenciones de la educación municipal, que en aquel entonces ya se subvencionaba, ¿verdad?, solamente con la subvención de educación general, que esta subvención, ¿verdad?, que reciben por estudiante, por matrícula y por asistencia, por el promedio de asistencia de los estudiantes matriculados mensual. O sea, sí se obtenía, ¿verdad?, el promedio, se otorgaban los recursos, pero esos recursos eran bastante escasos. De hecho, los colegios particulares subvencionados recibían los mismos recursos, pero con la posibilidad de poder cobrarle un copago a los apoderados. Y además tenían más matrículas. Entonces, en el fondo, eh, el financiamiento, ¿verdad?, se lo estaban llevando prácticamente ellos, ¿verdad? Por otra parte, había un despoblamiento de la educación municipal por diversos factores. Uno de ellos, los principales, son que los colegios particulares subvencionados tienden a mostrar establemente mejores resultados que los colegios municipales, que los establecimientos municipales. Y en segundo lugar también por los paros y las movilizaciones de profesores, ¿ya? Que ha sido uno de los problemas también del sistema educativo público chileno, es que tienen bastantes movilizaciones durante el año. ¿Ya? Bueno, en aquel entonces era más todavía, pero incluso posteriormente perdían el año, no sé si se recuerdan, para el año 2011. Bueno, y hoy día también, hoy día en Atacama están a punto de perder el año escolar algunos establecimientos educacionales.
Eh, por lo tanto, era imperioso, urgente fortalecer el sistema de subvenciones para la educación municipal y se crean dos políticas educativas, una que va en apoyo de los estudiantes basado en esta pirámide de la equidad, ¿verdad? Que va en apoyo de aquellos estudiantes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, que es la ley CEP, ¿verdad? Que va en apoyo de esos estudiantes. Y la otra, para el otro grupo, ¿verdad? Que genera dificultad, ¿verdad? Que es el grupo con dificultades del neurodesarrollo, ¿vale? Que reciben recursos adicionales por el programa de integración escolar. Bueno, ¿qué pasa en la actualidad? Que muchos de los niños del PIE también son beneficiarios, se encuentran dentro de los grupos prioritarios para recibir subvención también por la ley C, ¿vale? Incluso hoy día, con estas dos subvenciones, más la subvención general, más el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el FAEP, bueno, muchos establecimientos municipales, varios establecimientos educacionales municipales, tienen más recursos que los colegios particulares subvencionados, a los cuales después se les prohibió cobrar el copago, ya en enseñanza básica, al menos, ¿vale? Bueno, esas fueron las respuestas a este Consejo Asesor Presidencial, por eso yo lo pongo de relieve siempre que, cada vez que puedo, o me toca hablar de política educativa, porque generaron un cambio y fue bien interesante como un conjunto bien diverso de personas, bien amplio de personas fue capaz de llegar a consensos, ¿verdad? En busca de mejorar el sistema escolar. Y si alguien, ¿verdad? Si analizamos esto, es decir, ok, se va a fortalecer el sistema de subvención, yo creo que todos en realidad vamos a apoyar, ¿verdad? Pero algo pasó en el camino que esto no materializó bien, ¿ya? Y que se fueron generando dificultades burocráticas. Bueno, los primeros años de funcionamiento, ya con la implementación del decreto 170, fue un año bien complejo. Bueno, solamente aquellos establecimientos cuyos sostenedores firmaron el convenio de igualdad de oportunidades y de excelencia educativa podían recibir los, eh, los recursos para formar, para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales y para crear un programa de integración escolar. ¿Ya? Por lo tanto, había que firmar un convenio entre el sostenedor y el Ministerio de Educación para recibir, ¿verdad? O para poder armar un programa de integración escolar en el establecimiento y eso hasta el día de hoy se mantiene vigente. Por lo tanto, si un establecimiento educacional quiere tener un programa de integración escolar, bueno, debe firmar este convenio de igualdad de oportunidades y de excelencia educativa en donde se compromete el sostenedor, ¿verdad?, a mejorar los resultados educativos, entre otras cosas. Bueno, los primeros años fueron de aprendizaje, de aciertos, desaciertos. Eh, Esto fue bien complejo, especialmente para los equipos de gestión, con la incorporación de profesionales que eran tradicionalmente del área de la salud, ¿verdad?, como fonoaudiólogos, como psicólogos. Eh, y eso no fue fácil. O sea, en el fondo, los profesores de aquella época, incluso también al día de hoy, como que ven la educación como algo de los profesores, ¿no? ¿Ya? O como que los profesores solamente son los que saben de educación. Y bueno, esa mirada también está bastante obsoleta. Hoy día hay muchos, por ejemplo, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, psicólogas, psicólogos que se han ido especializando en educación y tienen conocimiento de gestión y administración a la par o más que los mismos docentes. Pero en su momento fue bien complejo incorporar, ¿verdad?, a la escuela a un psicólogo o psicóloga que tradicionalmente trabajaba en servicios de salud. Bueno, esto va de la mano también con el desconocimiento de las funciones que realizaban. Ahí eran los mismos profesionales que tenían que explicar, ¿verdad?, al equipo de gestión lo que a ellos les toca hacer, la fase de evaluación, la fase de reevaluación. Había desconocimiento acerca de los procedimientos, los plazos y metas que se fueron extendiendo en el tiempo increíblemente. Les costaba mucho, por ejemplo, a que el equipo de gestión autorizara las reevaluaciones o que las reevaluaciones fueran al final del año, porque el equipo tenía que hacer las reevaluaciones, pero era algo obligatorio del sistema. O les costaba mucho entender la excesiva cantidad de documentación que había que tener por estudiante, eh, por estudiante inscrito en el programa. Y a su vez también generó un estresor adicional que fue la necesidad de espacios y materiales. ¿Ya? ¿Cuál fue bueno, las dificultades? Obviamente están los espacios y los materiales también, que fue lo que comenté recientemente, porque las escuelas de aquellos años
previa al terremoto del año 2010 eran escuelas aún más precarias todavía, entonces los espacios eran muy limitados. eh, bueno, ese iba a significar también, ¿verdad?, ajustes, movimientos internos para poder atender a niños y niñas con necesidades educativas especiales. Bueno, como les comenté entonces, se caracterizaron por una labor más formativa, más educativa de los equipos de gestión. A eso hay que sumar también el escaso o acompañamiento de baja calidad. Ya, en algunos lugares hubo, en algunas partes hubo acompañamiento, pero en general los mismos coordinadores encargados comunales tenían desconocimiento de cómo funcionan los programas de integración escolar. O incluso hasta el día de hoy las mismas provinciales de educación tienen desconocimiento de cómo funcionan los programas de integración escolar. ¿Ya? Eh, entonces se fue construyendo como algo tan específico, ¿verdad? El abordaje, el trabajo tan específico que se fue construyendo sobre algo específico y se generó un árbol, ¿verdad? De diversas ramas que muy pocos realmente conocen toda la rama del árbol. ¿Ya? Bueno, terapeutas ocupacionales también, por supuesto. Los terapeutas ocupacionales son más nuevos, sí, Javiera, pero en aquellos entonces también habían terapeutas ocupacionales. Bueno, el DUA, dice Valeria acá, menciona el DUA, que fue ese fue sí que fue un terremoto, remeció cuando llegó el DUA. Bueno, actualmente es considerado un neuromito, el diseño universal de aprendizaje, así que desapareció así como de la nada, y nadie se acuerda del DUA. Bueno, es considerado actualmente un neuromito. Los estilos de aprendizaje, bueno, todo eso pasó entre medio. Bueno, ustedes se acordarán, ¿verdad? Evaluando los estilos de aprendizaje visual, kinestésico, auditivo. Bueno, hoy los programas de integración escolar, de cómo iniciaron, ¿verdad?, a cómo están hoy día, están muy distintos. Hoy día podemos ver que la mayoría, bueno, todos los establecimientos municipales se volvió obligatorio que tuvieran programas de integración escolar, o los servicios locales de educación pública, estos servicios locales de educación pública que comienzan su implementación el año 2017, si no me equivoco, ¿no? 2017, eh, que reemplazan a los DAEM, ¿verdad? Bueno, los establecimientos cuyos sostenedores son los servicios locales de educación pública también están obligados a tener, a contar con programa de integración escolar, y los particulares subvencionados no están obligados. Y quienes deseen armar un programa de integración escolar tienen que firmar este convenio de igualdad de oportunidades y de excelencia educativa. Bueno, hoy día que existe más conocimiento, los equipos han madurado, también existe más conocimiento de las funciones personales, de las funciones del equipo, están también más internalizados y están más, gozan de mayor validez que en un principio. Hoy día los equipos de integración escolar, la mayoría forma parte de los consejos de profesores, por ejemplo, cosa que en un inicio no, ¿no? Porque el consejo de profesores era exclusivamente de profesores. Bueno, hoy día la gran mayoría de los equipos multidisciplinarios, de los programas de integración escolar, de los equipos de convivencia escolar, forma parte o participa, ¿verdad?, de esta jornada de docentes, como son los consejos de profesores. Y hoy día, bueno, todos los programas de integración escolar deben estar o deben ser parte del proyecto educativo institucional. El proyecto educativo institucional es el espíritu, por así decirlo, de cada establecimiento educacional, con sus propios sellos, con su propia visión de lo que es la educación, con su propia visión eh, de lo que son los ideales de los niños, de lo que son los roles y funciones también de los equipos profesionales, y también los objetivos institucionales también, obviamente. ¿Ya? Entonces, cada proyecto educativo se va a distinguir uno de otro, bueno, y dentro de este proyecto educativo institucional, todos, ¿verdad?, aquellos que tengan programa de integración escolar deben tener ahí, en el proyecto educativo institucional, que uno de sus sellos es la inclusión. ¿Ya? Y también hoy día los equipos de programa de integración escolar deben estar articulados con el plan de mejoramiento educativo, que fue uno de los problemas también al inicio y al desarrollo, ¿verdad? Era que trabajaban muy separados. La SEP, ¿verdad?, estaba muy separada de los programas de integración escolar. Aquí eso era un problema porque lo que se buscaba, ¿verdad?, es que ambos fueran en conjunto. Y muchas de las intervenciones que hacían, por ejemplo, los equipos de convivencia escolar, que eran contratados con cargo, ¿verdad?, la ley SEP, para desarrollar una parte al menos del plan de mejoramiento, ¿verdad?, principalmente del plan de mejora de convivencia escolar,
Muchas veces se repetían las acciones o las intervenciones dada esta falta de comunicación o de articulación entre ambos equipos, cuando, por ejemplo, se podía hacer perfectamente la misma intervención o dividirse quizás las intervenciones y no repetirse en los temas. Ya pasaba que, por ejemplo, niños eran atendidos por un psicólogo o psicóloga de PIE y también por su par de convivencia escolar. Eh, o se le negaba la atención por convivencia escolar porque está en el programa de integración escolar. Entonces, que se fueron prestando o fueron surgiendo bastante problemáticas por la misma falta de comunicación. Bueno, y uno de los desafíos actuales justamente a nivel de gestión, sí, porque esto es un problema de gestión, no es problema de los equipos de integración, ni de los equipos de convivencia escolar, sino que es un problema de gestión del establecimiento, es la capacidad de articular ambos, ¿ya? Porque ambos tienen propósitos de, de equiparar el terreno de juego. Estoy revisando el chat acá. A ver, tenemos que los psicopedagogas como especialistas del aprendizaje cada vez menos considerados y con menos oportunidades de trabajo en educación pública. Así está muy complicado para los psicopedagogos y psicopedagogas. Bueno, también eso ha ido, han tenido oportunidades sí de poder convalidar sus estudios para la educación diferencial. En su momento hubieron varias oportunidades, no sé si existen actualmente. Eh, Le habían quitado la autorización docente, pero después la recuperaron gracias a una movilización que tuvieron. Eh, bueno, sí, bueno, lamentablemente los niños en PIE sí pueden repetir. Ya, eso es como un mito también de que los niños no pueden repetir estando en programa de integración escolar. Los niños sí pueden repetir, pero eso habla del fracaso interno del programa. ¿Ya? Eh, bueno, justamente vamos a hablar sobre eso. ¿Cuáles son las expectativas hacia los programas de integración escolar hoy día? Eh, bueno, claro, en México se le da prioridad a los trabajadores sociales. Claro, eso ha ido de la mano, Erika, también con esta necesidad de validación del rol. ¿Ya? Y eso para eso también requerimos apoyo de parte de los mismos equipos de gestión. Bueno, voy a seguir avanzando con la clase, después voy a seguir leyendo también el chat que está bastante interesante. Bueno, ¿cuáles eran las expectativas sobre los programas de integración escolar? Bueno, favorecer un sistema educativo para la diversidad, entendiendo la diversidad como algo positivo, como algo que genera oportunidades de aprendizaje y amplía las oportunidades de aprendizaje, con mayores niveles de inclusión y de flexibilidad, especialmente los profesores, a través de estas adaptaciones curriculares o adecuaciones curriculares, para lograr su plena participación y el aprendizaje. Eh, Eso a partir de la fase de diagnósticos, ya para eso también eh, como todos sabemos, ¿verdad? O como la gran mayoría sabe, se aplican en pruebas que están estandarizadas para la población chilena, especialmente para estos grupos etarios, con el objetivo de detectar brechas eh, y de observar si se justifique eh, alguna necesidad educativa, ¿vale? Que origine alguna necesidad de apoyo. Y también la expectativa es generar condiciones para el trabajo en equipo y el desarrollo de estrategias de tipo cooperativa dentro de los establecimientos educacionales e incluso también fuera de los establecimientos educacionales. Hoy día están muy de moda, no sé si han escuchado esto de las comunidades profesionales de aprendizaje, en donde se reúnen a nivel comunal a través de redes, ¿verdad?, de profesores y que se crean, ¿verdad?, espacios en donde ellos comparten sus experiencias. Entonces, se busca también que los docentes conversen entre ellos y compartan también sus experiencias, sus aciertos, sus fracasos, con el objetivo de generar aprendizaje y compartirlo con los demás, con sus colegas.
Marisol tiene la mano levantada. Marisol, no sé si se levantó automáticamente. Bueno, acercándonos a los desafíos del taller, bueno, hace algunos años atrás, Pablo Arias desarrolló una investigación sobre los programas de integración escolar, muy específico, muy objetivo también, muy claro también en su presentación. Bueno, y él detectó, vamos a recibir, justamente en el curso también vamos a revisar este estudio más en detenimiento, pero él determinó, ¿verdad? Él detectó y concluye que en general los programas de integración escolar generan un efecto positivo en el rendimiento escolar de los estudiantes beneficiarios del programa, aunque es considerado por él que este efecto positivo es bajo para la cantidad de esfuerzo y cantidad de apoyos que se otorgan. Y eso es algo súper relevante que hace reflexionar a todos, ¿verdad? O sea, quienes dicen que los equipos profesionales apoyan a estudiantes con necesidades educativas especiales, los estudiantes tienden a tener un mejor rendimiento escolar, pero este es bajo. Ya incluso se encuentra por debajo, o sea, era de 0,1 desviación estándar por sobre un niño de similares características que no está en un programa de integración escolar. O sea, era bastante bajo y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque los programas de integración escolar brindan atención solamente en dos asignaturas, eso es de común, que también es como un error, eh, pero brindan apoyo en las asignaturas tradicionales, ¿verdad?, de lenguaje y matemática. ¿Ok? ¿Se pueden otorgar otros apoyos? Sí, se pueden otorgar otros apoyos, pero formalmente nacen los programas de integración escolar para el apoyo de estas dos asignaturas principalmente. ¿Ya? Eh, la otra asignatura, los estudiantes básicamente quedan a la deriva, entre comillas, eh, frente a un profesor que es el encargado de hacer adecuaciones. Bueno, hoy día están obligados a hacer adecuaciones, pero la calidad de las adecuaciones es la interrogante y es lo que se debe indagar. Bueno, también este estudio de Pablo Arias señaló que el ser beneficiario de un programa de integración escolar no reduce en nada, ¿verdad? O sea, excesivamente, muy poco, ¿verdad? El riesgo de repitencia en los primeros años de escolaridad. Y él determinó, ¿verdad?, que un niño, incluso estando en el programa de integración escolar en primero, era más probable que repita que un niño con dificultades también que no haya estado en programa de integración escolar. Entonces, incluso con un año en programa de integración escolar, eh, es mayor la repitencia en primer año básico. Ya, esto para los primeros años de escolaridad, por si acaso. Por lo tanto, no genera un efecto en la repitencia en los primeros años de escolaridad y tampoco se observa un cambio significativo respecto a la deserción. Ya, la cantidad de niños que desertan, ¿verdad?, con nivel similar en nivel socioeconómico, nivel también de aprendizaje, no varía significativamente en niños que están dentro del programa de integración escolar o son beneficiarios de otros que no son beneficiarios que tienen similares características sociodemográficas. Por lo tanto, tampoco se ve un efecto significativo respecto a la deserción, que es algo que uno esperaría, ¿verdad?, en los programas de integración escolar, que se reduzca la repitencia, que sea significativa, ¿verdad?, esto de la deserción escolar, que ayuda a reducir la deserción escolar. Bueno, la verdad es que no ha sido así. Bueno, es lo que presenta este estudio al menos, que lo vamos a ir desglosando más en el mismo curso que comienza la próxima semana. Pero el autor plantea también que estas formas de evaluar los programas de integración escolar, basados más en el rendimiento escolar, es un poco, por decirlo de algún modo, superficial, eh, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo mismo, como lo conversamos al inicio de este seminario, los procesos de enseñanza-aprendizaje son mucho más amplios y mucho más complejos, y por lo tanto hay que ingresar también para evaluar bien los programas de integración escolar, hay que entrar en otros indicadores, ¿verdad? Eh, que midan aspectos socioemocionales en los estudiantes. ¿Por qué? Porque el logro de aprendizajes en niños y niñas con necesidades educativas especiales, como les comenté, es algo más complejo y obedece también a factores emocionales, familiares y de estimulación temprana. ¿Ya? Es importante que los equipos de integración logren levantar evidencias sobre la satisfacción de sus apoderados con el equipo, por ejemplo.
¿Ya? Es fundamental que aplique una pequeña encuesta, ¿verdad?, en estas jornadas de entrega de informes familiares, que, bueno, o jornadas, ¿verdad?, que puedan desarrollar. Y ellos elaboran una pequeña encuesta para conocer su nivel de satisfacción, y eso es una evidencia súper potente sobre la satisfacción que tiene la familia de que su hijo esté en un programa de integración escolar, y yo les aseguro que fácilmente el 80% o más de la familia está muy contenta con que su hijo o hija esté en un programa de integración escolar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se siente más protegido o protegida. Siente que su hijo no está solo en el sistema, siente que hay una persona que lo va a estar acompañando, que lo va a estar apoyando. Y eso para, para un papá o una mamá que tiene un hijo o hija con dificultades de aprendizaje, con necesidades educativas especiales, es un alivio. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo creo que es relevante poder medir esa satisfacción, esa conformidad de los equipos, de las familias hacia lo que es la atención de estudiantes con necesidades educativas. Y eso se transforma también en un desafío. eh, ¿Vale? Y también se vuelve un desafío, como sabemos que la familia cumple un rol muy importante, que a veces uno la deja fuera también. La familia de la intervención se centra mucho en lo educativo, en lo escolar, ¿verdad? En la dinámica escolar, y a veces deja fuera la misma familia, y hoy día considerar a la familia, hacer ajustes en la familia, educar a la familia, generar herramientas y competencias de apoyo escolar, es algo muy necesario, muy, muy necesario. ¿Por qué? Porque los efectos, como hemos visto, son tan complejos los procesos de enseñanza-aprendizaje que deben ser abordados en su complejidad también, y eso significa eh, iniciar, ¿verdad?, alguna intervención familiar, quizá superficial, pero en otras familias quizás sea también más intensa, ¿ya? Por lo tanto, la familia también se vuelve un elemento muy relevante. Bueno, y también está la conformidad. ¿Sí? ¿Alguien habla o no? Ahora sí me activaron el micrófono, soy Marisol. Eh, Marisol, cuéntanos. sí, Bienvenida. disculpe que la interrumpa, pero tengo una duda, me quedó una duda. ¿Los niños que tienen PASI pueden tener repitencia o ellos, o solamente los que son transitorios o permanentes, no permanentes? Sí, la repitencia está presente, o sea, los niños con necesidades educativas especiales, transitorio y permanente, ellos pueden repetir. ¿Ya? Ahora, eso es conveniente o no. Bueno, está el decreto 67 que establece, es súper claro en cuanto a evaluar el efecto de la eventual repitencia, ¿verdad?, en el estudiante y en su familia. O sea, pero un estudiante con necesidad educativa especial, y como lo vimos acá en este mismo estudio, tiene más probabilidades de repetir y no reducen la repitencia escolar. Eso significa que la repitencia eh, la repitencia se puede hacer en niños con necesidad educativa especiales. Ahora hay que ver bien el impacto. Eh, bueno, ¿quiénes quedan mal frente a la repitencia? Bueno, son los primos establecimientos educacionales. Porque ¿qué significa eso? Que ese PASI estuvo mal diseñado, que quizás tuvo objetivos de aprendizaje muy ambiciosos, a los cuales y fueron inalcanzables finalmente, ¿ya? O que no se consideró mucho la familia también. En el fondo, tener un niño con necesidades educativas especiales significa, ¿verdad?, necesariamente que la familia va a tener que acompañar y estudiar más que un niño co- que no presenta necesidad educativa especial. Ya, lamentablemente, un niño con necesidad educativa especial va a requerir de más apoyo de la familia, va a tener que estudiar más con los papás, va a tener que leer quizá no 2 o 3 veces un libro, sino que va a tener que leerlo 6 veces el libro, ya, para que logre almacenar, ¿verdad?, esa información. Entonces, en el fondo, los niños requieren más apoyo, y apoyo también de más calidad desde el hogar también. ¿Cómo debemos partir nosotros? Debemos partir principalmente con los hábitos de estudio de la familia. ¿Ya? ¿Dónde estudia el niño? ¿Con quién estudia? ¿Verdad? ¿A quién le resuelve las dudas? ¿Quién se encarga de que el niño o niña en su horario de estudio esté estudiando? ¿Con cuánta anticipación estudia por las pruebas? Ese tipo de información que es altamente relevante. No estudia de un día para otro, no, que no estudia, echa una leída y a la rápida, no, bueno, estamos mal, ¿verdad? Ese no es el camino. Entonces, el camino es generar, instalar, ¿verdad?, en la familia ciertas pautas o rutinas familiares que giren en torno a las necesidades de apoyo.
Giselle dice, trabajo en zona rural y es mucho más difícil el apoyo desde las familias hacia los estudiantes. Claro, exactamente. ¿Ya? Es mucho más difícil el apoyo. Eh, por eso el apoyo tiene que centrarse especialmente en las zonas rurales, en preescolar y primer ciclo. ¿Ya? Pedirle a los papás que ayuden a sus hijos de octavo básico, séptimo básico, es muy difícil. ¿Ya? Pero el apoyo cuando va dirigido hacia los más chiquititos, en esa base, en generar una buena base de aprendizaje, es más fácil eh, construir, ¿verdad? Es mejor construir, eh, enseñar a la familia técnica de estudio perfectamente. Antes se enseñaba y de hecho hay varios estudios y publicaciones de intervenciones sistematizadas en escuelas para padres que se perdieron y desaparecieron. En su momento hubo un boom, así como están las comunidades de aprendizaje hoy día, profesionales. En su momento también estuvieron estas escuelas para padres que se sistematizaron varias y todas fueron muy exitosas. Y se trataban principalmente de enseñar a los papás las tareas, ¿verdad? O cómo enseñar a sus hijos, educar a los padres, cómo ellos educar en casa a sus hijos. Y hay algunas bien interesantes en cuanto al impacto. ¿Ya? Para que le eche un vistazo, podemos incluirlas también como tema relevante. Eh, yo conozco el caso, por ejemplo, de una que está en el sur, olvidé el nombre en este momento, pero ellos fueron unos estudiantes, no fue un estudio de magíster, creo, un equipo de magíster que iniciaron una escuela para padres en un sector rural del sur de Chile, bueno, de alta vulnerabilidad socioeconómica, a nivel educacional bajo de los padres. Bueno, y ellos lograron, y lo hicieron en matemáticas. Abordaron la matemática y le enseñaron a los papás cómo trabajar las matemáticas con sus hijos. Y rápidamente sus hijos mostraron mayores niveles de aprendizaje y mejores resultados educativos en la asignatura. El problema está que después terminó la intervención y se cerró y se finalizó y no hubo una continuidad de los procesos. Jennifer, no, anímate nomás, confía en tu hijo o hija, y en tu hijo, claro, que tiene TEA, confía en él o en ella, ponte a disposición del colegio. Es muy importante para su adaptación que tú tengas una muy buena relación con tu tía, con tu educadora de párvulo. Y así que harta confianza, hermano. A los niños con autismo les cuesta más la adaptación, pero finalmente la van a lograr. Ellos establecen buenos vínculos con personas adultas. Es más fácil que con niños de su edad, pero en un inicio no necesitan tanto tampoco de niños de su edad, sino que ellos se pueden crear perfectamente, vincular bien con adultos solamente. Paulatinamente ellos van a comenzar a interesarse por los niños de su edad. Así que ánimo. Viste exactamente, Karen mi hija tiene autismo selectivo y confianza. Mi bella va súper en kinder. Muy bien, gracias, Karen. Bueno, el apoyo con la familia, el desarrollar rutinas y hábitos familiares es algo imperativo. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos ya los cucos, podríamos llamar también, de los programas de integración escolar? Bueno, el primero es que tenemos nosotros una cultura escolar centrada en la calificación. El año 2017 también vamos a conversar esto con más detenimiento en el curso, por encargo del Ministerio de Educación de la época. ¿Quién habrá sido? Bueno, Bachelet parece, ¿no? Puede ser. Piñera 2010-2014. Sí, Bachelet. Eh, Se encarga, ¿verdad?, la consultora DEXA, que es una de las principales consultoras de asesorías de Santiago, que desarrolla un estudio, ¿verdad?, para analizar la cultura escolar. En el estudio participan cerca de 15 establecimientos educacionales de distintas zonas geográficas, estudiantes, profesores, apoderados, mesas. Fue un estudio mixto, incluyó aplicación de encuestas, focus group, etcétera. Fue un estudio muy, muy completo. Y ellos señalan que para que la cultura que predomina este estudio es público por si acaso, que la cultura que predomina en el sistema escolar es la cultura escolar centrada en la nota o la calificación, ya que es un gran obstáculo para el establecimiento de una cultura escolar inclusiva, que es como el reemplazo, ¿ya? La cultura escolar centrada en la nota, reemplazarla por una cultura escolar inclusiva. ¿Cuál era lo grave de esto? Lo grave de esto es que las familias, ojo acá, familias, se centran en las calificaciones. Entonces para la familia lo importante es la nota que obtienen los niños,
a el proceso formativo o al proceso de aprendizaje, si logró bien el aprendizaje o no del objetivo. ¿Ya? Entonces lo importante es que obtenga 6 o más. ¿Ya? ¿Qué va a generar esto? Bueno, va a generar que las familias descuiden en realidad el sentido de la educación, lo integral, y el ver también el aprendizaje, va a ser más difícil ver el aprendizaje como algo más allá de las calificaciones. Bueno, las calificaciones sin notas tienden a ser menos valoradas por los estudiantes. Y hoy día, por ejemplo, en las mismas universidades se ve que un estudiante, hoy ya vamos a hacer una guía o a mí me toca, por ejemplo, enseñar las baterías de inteligencia, vamos a hacer una guía, ¿verdad? Un análisis de caso, pero es con nota, no, ya. ¿Ya? O también si en la sesión hay una actividad con nota, llegan todos, pero si no hay una actividad que no sea evaluada, no llega nadie, o llega muy poco. Eh, por lo tanto, esta cultura centrada en la calificación está muy internalizada en las familias chilenas. ¿Ya? Si no es con nota, no lo hago. O mi calidad de trabajo va a ser menor. Bueno, actualmente hay un cambio, se está intentando un cambio desde lo que es la evaluación sumativa a la evaluación formativa. Hay que ver cómo termina eso. Yo estoy de acuerdo con que es necesario, pero vamos a ver cómo responden los estudiantes. Están acostumbrados también a la calificación, entonces puede que ellos incluso aprendan menos. Al haber, porque lo que se busca es justamente esta promoción automática. En mi opinión, al menos, creo que los niños de primero y segundo básico no necesitan calificaciones. Ya, en ellos sí se puede implementar eh, esta promoción automática, y poner calificaciones de tercero o cuarto en adelante. Yo creo que sería correspondiente, pero niños pequeños de 6 años, no sé, que se ponen muy ansiosos para las evaluaciones, tienen 6 años y están rindiendo sus primeras evaluaciones y están muy ansiosos. Entonces creo que se genera un efecto negativo. Creo que es bueno desarrollar esa base, utilizar otros métodos para clasificar a los estudiantes distintos distintos que la calificación. ¿Ya? O hay otros métodos que categorizan a los estudiantes. ¿Ya? Hay otros métodos que categorizan. Entonces tenemos el grupo de estudiantes que están en un nivel inicial de aprendizaje, otros que están en un nivel intermedio y otros que están en un nivel avanzado de aprendizaje, pero no ponen notas. Y yo sé que el estudiante que está en un nivel inicial, mi objetivo es que pase a un nivel intermedio, y los que están en un nivel intermedio que alcancen un nivel avanzado. Pero no les ponen nota el 5, el 4, el 6,2, el 3,5. Entonces son métodos distintos. Creo que ese es el camino para el primer y segundo. Me gustaría que ese fuera el camino para primero básico y segundo básico. ¿Ya? Pero seguimos viviendo una sociedad, ¿verdad?, donde las familias valoran mucho las calificaciones de su hijo. Su hijo puede no aprender nada, pero si tiene puro 7, bueno, está bien entonces. Bueno, los jefes de UTP lamentablemente también, más que ir monitoreando o ir evaluando cómo aprenden los estudiantes, se preocupan de la cobertura. O sea, los mejores profesores son los que enseñan todos los objetivos de aprendizaje del año, el 100%. ¿Ya? Pero si hay uno que enseña el 80%, pero lo enseña con un nivel de profundidad mayor y sus estudiantes, ¿verdad? Lograron, ¿verdad? La mayoría de sus estudiantes lograron esos objetivos. Bueno, ese profesor no es bueno, porque el profesor bueno, ¿verdad? El que termina el año con todo el objetivo de aprendizaje. Eh, entonces, hay escaso el monitoreo, ¿verdad? Es muy escaso. Bueno, y lo otro también que genera esto es que las adecuaciones curriculares, al ser centradas en la nota, al ser centradas en la nota, la cultura escolar, las mismas adecuaciones curriculares también se centran en las mismas evaluaciones. ¿Ya? Y se deja de lado, y así aparecen adecuaciones curriculares de muy baja calidad, hecho por educadores diferenciales, ¿ya? Que respeto y admiro mucho, pero que aparecen adecuaciones curriculares que podría hacer cualquier persona, no sé, la señora del kiosco de afuera, o la señora que vive al frente, por ejemplo, que apoderada, podría hacer adecuaciones curriculares de esa calidad, que son, por ejemplo, reducir el número de preguntas de una prueba. Eso no es una adecuación curricular, en mi opinión al menos, que realice una profesional, ¿ya? O darle más tiempo, por ejemplo, o cambiarle el color a la hoja, o agrandar el tamaño de letras, muy superficiales, y no deberían, en mi opinión al menos, creo que ingresar dentro de la categoría de adecuación curricular esas acciones, que son buenas, bienvenidas sean, pero la adecuación curricular lo que busca, ¿verdad?, es la contextualización del currículum, es que el contenido
conectarlo con los intereses de los niños y niñas para que ese contenido sea más atractivo, ¿vale? Entonces, si yo sé que a los niños les gustan los caballos, o les gustan, no sé, los perros, o les gusta el fútbol, ¿verdad? Incluir, ¿verdad? Como tema, ¿verdad? Este componente de lectura en los ejercicios de matemática o en las clases de ciencia o historia, incluir temas vinculados a eh, esas temáticas que sí son de interés. Y esa es la verdadera adecuación curricular, es aquella que es contextualizada. Ya cuando el aprendizaje se contextualiza, se genera inmediatamente una activación, ¿verdad? De motivación, y eso es una activación del sistema nervioso, completamente. Incluso niños con dificultades de atención, como que desaparece la dificultad de atención cuando trabajan de forma motivada e interesados por la tarea, ¿vale? Entonces, a lo que debiésemos apuntar nosotros es a la contextualización del currículum para que así generar adecuaciones curriculares de alta calidad. Otra de las barreras, después está, y muy conectado también con esta cultura central en la nota, que es un talón, de verdad, un freno de mano en este cambio de paradigma desde uno centrado en la calificación hacia otro inclusivo, es que las escuelas están gobernadas, y escuelas, la mayoría en realidad en Chile están gobernadas por los resultados y están muy pendientes de las pruebas SIMSE, están muy pendientes de cuántos estudiantes ingresan a la educación superior, en el caso de establecimientos de enseñanza secundaria. Eh, eh, y entonces están muy pendientes de mostrar buenos resultados porque los resultados son públicos y las personas pueden buscar los resultados SIMSE de sus establecimientos educacionales, los resultados de las pruebas de admisión a la educación superior, eh, y para mostrar, para mantener estos buenos resultados, lo que buscan en verdad es un entrenamiento, se genera un entrenamiento en los profesores de buscar esos resultados y establecer, ¿verdad?, una operación, un modus operandis, como dirían los periodistas o los detectives, un modus operandi de adiestramiento de estudiantes para que les vaya bien en este tipo de evaluación. ¿Vale? ¿Y qué es lo que se genera ahí? Bueno, que las pruebas sean SIMSE, que hayan talleres de reforzamiento para el SIMSE, etcétera. Bueno, eso también genera un impacto negativo sobre la inclusión eh, eh, escolar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el fondo se genera una valoración de aquello mayor de aquellos estudiantes que tienen mayor rendimiento, que yo creo que está bien reconocerlo, pero un descuido de aquellos estudiantes de más bajo rendimiento y en especial de aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas permanentes eh, por parte de los profesores de asignaturas, ¿ya? Eh, bueno, una escuela que busca la efectividad de los resultados es muy difícil que también sea inclusiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo va a buscar, ¿verdad? Tratar de llevar a la práctica ese tipo de necesidad o de alcanzar esos objetivos. ¿Los niños con TEA pueden rendir la prueba SIMSE? Sí, pueden rendir la prueba SIMSE. Eh, pueden rendir la prueba SIMSE, solo que en el caso de los estudiantes con necesidades educativas permanentes, ellos no se considera el resultado, ¿ya? Eh, pero ellos tienen que rendirla, los niños con discapacidad también. Bueno, actualmente tenemos muchos indicadores en el sistema escolar. Tenemos indicadores de desarrollo personal y social, autoestima y motivación escolar, tenemos el clima y convivencia escolar, formación ciudadana, y tenemos hábitos de vida saludable como indicadores de desarrollo personal y social, pero no tenemos ningún indicador de inclusión dentro de esos, ¿ya? Y ahí nos damos cuenta también un poco, los indicadores de desarrollo personal y social son del año 2014. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta también que en realidad a las escuelas tampoco se les mide porque sean inclusivas, porque en el fondo las miden por otras cosas, por resultados de aprendizaje, cuántos niños están en el nivel adecuado de aprendizaje, cuántos en el nivel elemental, o en el nivel adecuado o insuficiente, y cómo les va el indicador de desarrollo personal donde no existe inclusión escolar. Ya no hay ninguno, ni en los de gloso aparece la palabra inclusión. Por lo tanto, ¿y por qué es importante esto? Porque en el fondo nosotros nos movemos también en cuanto a cómo nos evalúan. O sea, si sé que al establecimiento de educación donde yo trabajo, lo evalúan por esto y esto, y uno también motiva, ¿verdad?, la conducta hacia esos objetivos,
y si no aparece la inclusión como método de evaluación, difícilmente vamos a eh, comprometernos, ¿verdad? Eh, por desarrollar una cultura escolar inclusiva. Es muy difícil. Y eso, y por esto este es uno de los principales obstáculos de la inclusión escolar en Chile. Lamentablemente, esto genera un adiestramiento en los establecimientos educacionales, ¿ya? Ayuda, sí, en algunos establecimientos, ayuda a que la labor sea más profesional, pero los establecimientos que toman mucho en cuenta los resultados CIMSE y planifican, ¿verdad?, en función del CIMSE, bueno, tienden a tener, no todos, pero la mayoría sí, tienden a tener un trabajo más profesionalizado. Y eso es bastante positivo. Ya aquellos establecimientos que descuidan los resultados educativos tienden a tener menores resultados, ¿ya? Tienden a tener menores resultados. Y el trabajo también tiende a ser considerado menos profesional. Bueno, tarea entonces para las autoridades, crear un indicador de inclusión. Pues ahí cambiaría automáticamente todo esto y lo que yo estoy hablando sería quizá, no existiría si estuviese el indicador de inclusión, estarían todos movilizados por la inclusión, pero de verdad. Pero si sé que no me van a evaluar inclusión escolar, ¿ya? El compromiso va a ser menor respecto a convivencia escolar, respecto a motivación y autoestima, respecto a hábitos de vida saludable o formación ciudadana, porque esos sí son evaluados. Sofía pregunta a qué se refiere un estudiante transitorio. Bueno, transitorio significa que en algún momento de su etapa, de su vida escolar, va a requerir algún tipo de necesidad de apoyo mayor, pero que esta va a ser de tipo temporal, ¿no? Es decir, que esa necesidad de apoyo, ese déficit, con el apoyo adecuado, eh, va a, eh, va a, este estudiante va a poder nivelarse en el fondo. A eso es lo que se viene. Bueno, y así nacen también la necesidades educativas transitorias, pero hoy día la verdad es que necesidades educativas transitorias, con toda la evidencia científica que hay, es bastante difícil de encontrar, porque la mayoría de la evidencia muestra que los mismos trastornos del lenguaje son de tipo permanente, o sea, son condiciones que no se reducen con apoyo, o sea, las personas adquieren ciertas habilidades interpretativas y del habla, pero en el fondo esto va hasta la etapa adulta, lo mismo con los trastornos de aprendizaje, lo que se conocía antes como dislexia, bueno, ¿para qué decir la discapacidad intelectual o el autismo? Entonces, como que pareciera que tan transitorios no lo son. Hay una mano levantada, iPhone de, iPhone de Aarón. Aarón, Hola, hola, ¿se escucha? bien, sí, súper bien. Ya, es que quería hacer una consulta. Lo que pasa es que mi hijo está en kinder con un diagnóstico de trastorno del lenguaje mixto y ahora a final de año lo reevalúa un psicólogo eh, para un ingreso el próximo año por trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Mi consulta es, el psicólogo que le va a tomar la prueba a mi hijo es externo y además lo va a evaluar en 1 hora y media, en solo una sesión. Mi consulta, ¿eso qué tan viable, o sea, qué tan certero puede ser el diagnóstico en realidad para el otro año? Claro. Gracias por la consulta, es bastante compleja de responder, ¿ah? Va a depender mucho de las capacidades y de las competencias, los instrumentos que se utilicen para la evaluación. Mira, lo más probable no es seguro, o sea, o sea, lo más seguro, pero no es 100% seguro, es que utiliza alguna prueba estandarizada para evaluar capacidad de atención. Eh, yo creo que pueden ser las baterías de inteligencia, ya, Bechler, que son las que proporcionan indicadores más específicos de atención auditiva, atención visual, de memoria de trabajo, de atención dividida. eh, Así que creo que debiese aplicar algún tipo de esa prueba. Eh,
en 1 hora y media sin haberlo conocido. Bueno, lo que se recomienda en realidad es por lo menos tener un rapport, que es una relación, ¿verdad? Entre ambos, entre la persona que evalúa y la persona que es evaluada. En el caso de las evaluaciones neurocognitivas y de inteligencia, ese rapport no tiene que ser tan intenso, tan estrecho. Basta con que la persona evaluada dé su mejor esfuerzo para hacer la evaluación, esté comprometida con la tarea, tenga una actitud positiva. eh, y va a depender mucho de los resultados también, Aaron, de los resultados de la evaluación, porque en el fondo esa evaluación lo que hace es detectar brechas o qué tan descendidas están, en caso de que estén descendidas, qué tan descendidas están las habilidades de atención. Eh, Creo que debiese ser eso complementado, por eso va a entregar una mirada más cuantitativa del funcionamiento atencional, eh, pero es necesario ser complementado también con la mirada más cualitativa acerca del funcionamiento sí, del funcionamiento académico. ¿Ya? Sí, eso también es corroborado por la profesora, por ejemplo, que observa que se distrae más rápido, que le cuesta prestar atención o sostener atención, se distrae, ¿verdad? O capta muy poca información o tiende a distraerse rápidamente. Eh, Ese tipo de información yo creo que es relevante desde el punto de vista cualitativo. ¿Ya? Ya, Eh, Y el diagnóstico finalmente lo emiten también los neurólogos, entonces yo creo que debiese eh, ser una parte de la evaluación. ¿Ya? Va a ser una parte del proceso de evaluación, pero este es un proceso que va a entregar un informe cerca del funcionamiento de la atención, eh, pero eso en el fondo tiene que llegar a algunas manos de algún neurólogo junto con los reportes del área escolar para emitir ese diagnóstico. claro, pero mi consulta básicamente es, eh, por decirlo de cierta manera, corresponde que con estas características que, entre comillas, presenta mi hijo y todo lo demás, sea en 1 hora y media la evaluación. ¿No será como muy agobiante o puede ser incluso hasta frustrante si él no comprende instrucciones? Claro, Entonces, eso es lo que a mí me complica. claro. Eso va a depender mucho de los rasgos de personalidad, 2 sesiones. ¿Ya? Los test en general se pueden tomar, si son las baterías de Bechler, se pueden tomar en 2 sesiones, pero entre la sesión 1 y la sesión 2 no puedes pasar más de una semana. Entonces, si hoy día, por ejemplo, que el día es miércoles, hacemos la mitad de la evaluación o una parte de la evaluación, yo la puedo hacer la segunda parte mañana, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes y hasta el miércoles de la semana siguiente. Después ya se considera inválida la evaluación. Entonces se pueden Perfecto. hacer en 2 partes. Creo que sería lo más conveniente también es quizás hacer una buena entrevista inicial, conocerlos bien a ustedes, que lo más probable es que se haga, eh, No, de hecho no se va a hacer. y sobre el desarrollo. ¿Mm? De hecho no se va a hacer. Bueno, ese sí es lo ideal, sí. ¿Ya? Ya. Bueno, me comunican que tenemos que definir, tenemos que cerrar. Muchas gracias. Bueno, el otro obstáculo, ya de nada, eh, bueno, dentro de los obstáculos está también la segregación económica y académica en las escuelas. Chile tiene uno de los sistemas escolares más segregadores del mundo. Imagínense que este gráfico, que es del año 2015, que muestra los resultados de las pruebas PISA, ¿ya? Que son estas pruebas que elabora la OECD, que Chile, el sistema educativo chileno además es muy evaluado, entonces levanta mucha información. Internacionalmente, evaluado por la UNESCO, evaluado por la OECD. eh, entonces, eso es como bien enriquecedor. Mira, en el eje de la vertical, que va de 40 a 100, eh, tiene que ver con la inclusión socioeconómica, donde el 100 es lo más alto en inclusión socioeconómica, es decir, ricos con pobres, ¿ya? Y entre más cercano al 40, menor inclusión socioeconómica, ¿ya? Más discriminación, ¿ya? Los ricos a un lado, los pobres por el otro, ¿verdad? La clase media, eh, una parte con los pobres, otra media, pero muy segregado, muy separado. En el eje horizontal también tenemos otro tipo de inclusión, pero es la inclusión más intelectual. Los niños que tienen que ver con las capacidades de aprendizaje, más intelectual con su rendimiento escolar.
Más cercano a 100, mayor inclusión, es decir, niños en la sala de clase, convivencia de niños de distintas capacidades intelectuales, más diversos intelectualmente. Y los que están cercanos a 40 son aquellos niños que tienen aquellos cursos que tienen menor diversidad intelectual, donde los niños están más separados, los inteligentes con los niños más inteligentes, los niños con dificultades con los niños con dificultades, ¿ya? Por rendimiento escolar. Bueno, ahora analicemos los sistemas, analicemos los países. Fíjense quiénes son los sistemas que tienen mayor inclusión socioeconómica y tienen mayor inclusión académica. Fíjense los países. Finlandia. Finlandia tiene el nivel alto en cuanto a inclusión socioeconómica, ¿verdad? Es decir, hay niños heterogéneos, ¿verdad? Desde el punto de vista socioeconómico y también desde el punto de vista intelectual. Y eso nos muestra, ¿y cómo es el sistema finlandés o el noruego? Bueno, son sistemas altamente exitosos desde el punto de vista educacional, por lo tanto, podemos nosotros, y esto nos hace hipotetizar, ¿verdad? De que a mayor diversidad, es decir, donde los niños convivan de distintos niveles socioeconómicos, pero también de distintos niveles intelectuales, va a generar, ¿verdad? O va a ayudar a que el sistema educativo mejore. Tenemos a Suecia en este cuadrante, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido, Corea, Lituania, etcétera. O sea, los mejores sistemas educacionales del mundo se caracterizan por ser altamente inclusivos desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista intelectual. Los países con menor inclusión, ¿dónde están? Bueno, Chile está acá en rojo, tenemos Perú, bueno, acá la capital de Buenos Aires, Argentina, también con una baja inclusión académica y baja inclusión socioeconómica, Colombia, Brasil, Vietnam. Ese es como nuestro grupo. México aparece ahí, con un nivel intermedio en inclusión académica, pero bajito en inclusión socioeconómica, por lo tanto también habría una especie de segregación eh, más económica que intelectual. Eh, y eso, ya entonces esto nos muestra en el fondo, nos grafica cómo aquellos sistemas que son más exitosos desde el punto de vista, o aquellos sistemas educativos que son más efectivos, tienden a mostrar mejores resultados que aquellos sistemas que son menos inclusivos. La inclusión de verdad es una inclusión económica, niños de distintos niveles socioeconómicos, pero también es una inclusión intelectual, ¿ya? Que las mismas escuelas no segreguen los cursos, no separen cursos por capacidades, que no esté el curso piloto, que después venga luego el curso piloto B, hasta llegar al D, por ejemplo, que es el curso de los niños con mayores dificultades, ¿ya? Sino que se tiene que dar esta diversidad. Bueno, otro obstáculo también es el excesivo trabajo administrativo, ¿verdad? El tema burocrático que es un obstáculo permanente, sobre todo en estas fechas, en épocas del año, ¿verdad? La cantidad de papeles que hay que levantar, formularios, que es absurda. O sea, es absurda la cantidad de información que hay que levantar. Eh, y yo siempre pensaba, decía, ¿por qué tanta documentación? Yo como coordinador en aquellos años, ¿por qué tanta documentación y no dejan que las personas, que los equipos fluyan en cuanto a a su iniciativa o generen sus propias reglas internas de inclusión? Bueno, obviamente como son dineros por recursos públicos, tienen que ser cuidadosamente, pero uno ve también como lo mismo se genera en verdad fraude al fisco por todos lados y exigen al tanto los programas de integración. O sea, eh, en ese sentido creo que es excesiva la cantidad de trabajo administrativo. Creo que hay que trabajar para reducir ese tipo de trabajo, ¿verdad? Porque en el fondo hace perder atención de estudiantes. La mayoría de los establecimientos educacionales son sus mismos equipos de intervención, los equipos de evaluación. Y eso también es un error, un error. Ya, si el trabajo administrativo es alto, bueno, aseguremos que los equipos que hagan las evaluaciones sean distintos a los equipos que hacen las intervenciones, ¿ya? Porque no necesariamente tienen que ser los mismos, ¿ya? Bueno, hay comunas que tienen equipos de evaluación, ¿verdad? Que contratan personas o tienen establemente sus equipos de evaluación, o contratan consultoras también para hacer estas evaluaciones, pero sus equipos no salen de la sala de clase y son estos equipos de evaluación quienes se encargan de levantar la documentación, de tener consentimiento informado y de hacer la aplicación de pruebas, etcétera. ¿Vale?
Bueno, el desconocimiento también, que continúa hasta el día de hoy de la función. Imagínense, todavía existen dudas acerca de cuántas, que los psicólogos, por ejemplo, y psicólogas, que si tienen 70 niños con discapacidad y con funcionamiento intelectual limítrofe, todavía tienen que atenderlo a todos. Hoy día, o sea, yo eso creo que lo puedo creer cuando partió el programa. Hoy día todavía me escriben personas y me dicen, oye, si tengo, no sé, en mi colegio hay 60 niños con FIL y 20 con DIL y mi coordinadora me pide que tengo que atender, me dice que tengo que atenderlo a todos y eso es completamente equivocado, ¿ya? Y eso va justamente con, bueno, este desconocimiento, pero también desconocimiento eh, va por la falta de preparación también, ¿ya? Porque justamente las recomendaciones, como para ir cerrando la capacitación de forma, o el taller, ¿verdad? O el seminario, tiene que ver mucho con el desarrollar las recomendaciones son el buscar desarrollar una cultura inclusiva. Los equipos de integración hacen un trabajo práctico, resolutivo, de atención de estudiantes, de apoyo pedagógico, eh, muy importante, pero también tienen otra misión simbólica dentro de los establecimientos educacionales, que son justamente un faro de inclusión, ¿ya? Los establecimientos educacionales que no cuentan con programas de integración escolar, ese faro inclusivo no lo tienen. Por lo tanto, tienen un factor inclusivo, un elemento inclusivo que es muy simbólico y que es bueno que no se pierda, ¿ya? Es bueno que no se pierda y que traten de desarrollar y movilizar, ¿verdad? Educar también a través de instancias formativas con los mismos, en la misma jornada de reflexión docente o en los consejos de profesores o en reuniones de apoderados, ¿verdad? Instalar esta mirada inclusiva, ¿ya? Bueno, la validez de los equipos de gestión, imposible que a un equipo de integración escolar no llegue ni a la esquina sin apoyo del director. O sea, por más de que se esfuercen ellos en intentar hacer mejor las cosas, bueno, si no hay un apoyo de verdad genuino de los equipos de gestión, ¿verdad? Que respalde las acciones que realiza el equipo de integración escolar, no les va a ir bien. ¿Ya? Es muy difícil que les vaya bien a un equipo de integración escolar si no cuentan con la validación del director, directora o de los equipos, del equipo de gestión del establecimiento. Bueno, incluir a la familia como parte de la intervención y también la capacitación permanente, porque como dice el dicho, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, y aquí hay mucha información sobre preguntas frecuentes, los programas de integración escolar. Uno ingresa a www.educacionespecial.cl y puede descargar y leer la documentación, es harta, ¿sí? Hay que darse el tiempo para revisarla. Eh, pero es una tarea constante, especialmente cuando trabajamos con neurodesarrollo. Las mismas teorías también se van actualizando, la documentación legal se va, de requerimientos legales también se van actualizando y tenemos que estar al día constantemente. O sea, trabajar en programas de integración escolar significa estar constantemente actualizándonos en nuestra labor. ¿Ya? Importante también el trabajo colaborativo, el tener una buena relación con los profesores y profesoras. Eh, y trabajar en conjunto con ellos, no de forma aislada, que eso también es una de las dificultades que voy a observar, es que tienden a aislar al programa de integración escolar en los establecimientos, y eso obviamente va a atentar contra cualquier intención, atisbo de desarrollar, ¿verdad?, o de construir una cultura escolar inclusiva. ¿Ya? Así que a formar parte también de los equipos profesionales y técnicos también de los establecimientos educacionales. Bien, ahora sí cerré. Juan Ignacio, disculpa el atraso aquí. La conversación está bien interesante en el chat. Sí, buenísimo. Todavía muchas dudas, muchas consultas. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo para desarrollarlo completamente, pero obviamente queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el seminario y obviamente agradecer a Pablo por la excelente exposición del día de hoy. Así que vamos a detener la grabación.